Así veo las cosas, estamos en medio de la guerra, precisamente en medio de la guerra, y esta guerra se está extendiendo. Vamos a hablar ampliamente sobre lo que está ocurriendo en esa guerra de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. También vamos a hablar sobre qué pasa con los niños que se quedan solos aquí cuando sus padres son detenidos y deportados. ¿A dónde se van? ¿Quién los ayuda? Y por supuesto las declaraciones de Bill y Hillary Clinton ante una audiencia del Congreso donde hubo fuertes tensiones. Pero comenzamos con la guerra. Una guerra que, según el presidente de los Estados Unidos, va muy bien porque desde su punto de vista, lo dijo en una conferencia de prensa, habían ya ganado militarmente en contra de Irán. Pero eso no se siente porque Irán sigue respondiendo, atacando no solo a los Estados Unidos, sino a prácticamente todos sus vecinos, todos los países aledaños. Hay también ataques en contra de hoteles e instalaciones militares de los Estados Unidos. Quizás la más emblemática es el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Riyadh, en Arabia Saudita. Y esto está teniendo enormes consecuencias. No sé si está siguiendo de cerca la bolsa de valores. Yo estaba viendo cómo iban los números de este día. Muy mal, porque los inversionistas, ¿qué es lo que quieren los inversionistas? Quieren certeza, quieren paz, quieren tranquilidad. Y en estos momentos no tienen ni certeza, ni paz, ni tranquilidad. Y lo que estamos viendo es que las bolsas de valores lo que están sugiriendo es que si va a aumentar el precio del petróleo, el precio de la gasolina, ciertamente va a tener enormes consecuencias en la inflación y en otro tipo de productos. Así que, de nuevo, ¿cómo esta gran guerra, porque es una gran guerra, cómo te está afectando a ti? Nos está afectando por viajes. Los norteamericanos que se encuentran actualmente en el Medio Oriente han sido advertidos de que salgan como sea de esos países. Lo increíble es que la orden del Departamento de Estado o la sugerencia del Departamento de Estado es que se vayan de ahí, pero ¿cómo se van si los aeropuertos están cerrados? Así que son trayectos por tierra de horas y horas para poder llegar a algún lugar. En estos momentos sería Turquía, quizás Chipre u otros lugares donde pudieran salir desde esa parte del mundo hacia los Estados Unidos. Así que está afectando a miles de norteamericanos. Por supuesto, van a aumentar los precios del petróleo y si aumentan los precios del petróleo te van a afectar a ti. Si te imaginas el mapa de Irán, hay un estrecho de Hormuz, así se le llama, donde pasan la quinta parte de todo el petróleo que sale al resto del mundo, la quinta parte. Y de acuerdo con el gobierno iraní, en esos momentos está totalmente bloqueado. Entonces, si la quinta parte del petróleo iraní y del petróleo del mundo no puede salir, esto te va a afectar a ti. Tarde o temprano van a aumentar los precios del petróleo y al aumentar los precios del petróleo aumentan los precios de la gasolina. Esa es otra forma en que todo esto nos está afectando. Y lo tercero, que es potencial, pero que ocurre en una guerra, lo que pasa es que yo estoy diciendo y estamos diciendo, estamos en medio de una guerra y de verdad estamos en medio de una guerra, pero claro, no la sentimos porque no somos Israel, no la sentimos porque no somos Irán, no lo sentimos porque no somos Arabia Saudita o Kuwait o Bahrein, los países que han sido afectados, pero estamos en una guerra. Y entonces, al estar en una guerra, la principal amenaza es de ataques terroristas. La principal amenaza de que haya células escondidas dentro de los Estados Unidos o en algunos países europeos que tarde o temprano vayan a actuar. Entonces, estamos en la guerra. Hay que estar conscientes de que estamos en medio de una guerra, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos dice que las cosas van bien. That is coming along, as you see very well. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. Ahora, estar en la guerra tiene enormes consecuencias y Estados Unidos, por supuesto, pide ayuda de sus principales aliados, no solo en el Medio Oriente, sino también en Europa. En España hay 2 bases militares de los Estados Unidos y el gobierno español le ha pedido a los Estados Unidos que no utilice las bases militares, sus bases militares, para realizar ataques en contra de Irán. Y esto enfureció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le parece que España no ha cooperado como debiera. Dice que no está pagando sus cuotas de 2% de su presupuesto para la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte. Y entonces, en una declaración que veremos cuáles son sus consecuencias, pero por el momento son muy duras, dice que quiere cortar el comercio con España. Esto dijo Trump.
Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. El presidente calcula que la guerra contra Irán durará aproximadamente 4 o 5 semanas. 4 o 5 semanas. Pero lo que sabemos hoy es que esa guerra se está extendiendo, particularmente porque Irán no actúa sola. Actualmente Irán participa en actividades terroristas en otros países a través de los Hutis en Yemen y a través del grupo Hezbollah en el Líbano. Y entonces lo que ha hecho últimamente Israel, y vamos a ver las imágenes, son los bombardeos de Israel dentro del Líbano, y esto se está extendiendo. Hace poco también estaba viendo unas imágenes impresionantes de la gente que está huyendo de Beirut, la capital del Líbano, yéndose a lugares donde tengan menos probabilidades de sufrir los ataques del gobierno israelí. Pero todo esto ocurre precisamente por la convicción de los Estados Unidos y de Israel de que iba a haber un ataque inminente de Irán en contra primero de Israel y después de los Estados Unidos, porque esa es la pregunta que todos tenemos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está ocurriendo ahora? Bueno, según el secretario de Estado Marco Rubio, es porque iba a haber una amenaza inminente de Irán en contra de Israel y de los Estados Unidos, y por lo tanto decidieron realizar un ataque preventivo. Esto me suena raro, esto me suena al 2003, esto me suena a Irak. Ustedes se acuerdan de que en el 2003, yo me acuerdo, porque me tocó estar en Irak. Yo recuerdo que Estados Unidos decía que Irak tenía armas de destrucción masiva. Se presentó el caso falsamente en la Organización de Naciones Unidas y luego Irak no tuvo armas de destrucción masiva. El hecho es de que, aún sin armas, el gobierno norteamericano decide actuar. Desde luego el contexto era distinto, esto veníamos de los ataques terroristas del 2001 y Estados Unidos no quería otro ataque, entonces decide atacar en lo que se llamaba un ataque preventivo. Parece ser que ahora Marco Rubio y el presidente de los Estados Unidos insisten en que Irán iba a atacar. No sabemos, no hay evidencia de eso. Iba a atacar y estaba en el proceso de conseguir más armamento y quizás armamentos nucleares. Así que vamos a escuchar la explicación de Marco Rubio porque me parece muy interesante, porque es el origen, es la génesis de esta guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. De esto yo enfatizaría dos frases de Marco Rubio. Una, que había una amenaza inminente de Irán en contra de Israel y luego de los Estados Unidos. Y Marco Rubio sugiere que si se hubieran esperado, las consecuencias y las muertes de los Estados Unidos serían mayores. Pero que esto se trata de un ataque preventivo. De nuevo, la comparación entre Irak 2003 e Irán 2026 es muy fuerte porque están usando exactamente el mismo argumento. Es decir, yo te voy a atacar porque creo que tú me vas a atacar a mí. En el caso de Irak eso no fue así y ahora todavía no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que eso hubiera ocurrido. Muy bien, lo que estamos viendo es un Irán que está respondiendo. La pregunta es, ¿a qué niveles está respondiendo? Si la cúpula iraní ha desaparecido después de los ataques del sábado,
quién está respondiendo, y la verdadera pregunta es si los ataques de Irán a hoteles, a embajadas, a bases militares, se trata de un Irán fuerte todavía o se trata de un Irán totalmente debilitado. Aquí es la interpretación de Marco Rubio una vez más. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military, and that's a weakened Iran. That's an Iran despite years of sanction. Imagine a year from now, or a year and a half from now, the capabilities they would have to inflict damage on us. It's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. Y lo que estamos viendo son ataques de Irán en varios países contra varios objetivos, y según la interpretación de Marco Rubio se trata de un Irán debilitado, y dicen que prefieren a un Irán debilitado ahora que un Irán fuerte en el futuro, donde nadie se atrevería a enfrentarlo. Por lo menos esa es la interpretación de Marco Rubio. Quiero presentarte un caso concreto en donde, imagínate que tú tenías que ir a Israel por alguna razón, ya sea una cuestión de turismo, o por un congreso, por una conferencia, o por una cuestión profesional, no importa. De pronto vas a Israel y te encuentras en medio de la guerra, porque el sábado ocurrió esta guerra no anunciada, te encuentras en medio de la guerra y te encuentras, como a nosotros nos tocó hace unos años, una serie de alarmas constantes en donde cada vez que vienen, en este caso, cohetes dirigidos desde Irán hacia Israel, te tienes que esconder y te tienes que proteger. Este es el caso de Daniel Rodas, que de pronto el conflicto, la guerra la sorprendió en Israel. Estaba filmando, ella es una creadora de contenido, como tú y yo, y de pronto esto fue lo que vio. We're back out of the shelters. In central Israel. Do you think the Houthis are a little bit self-conscious about it? Estas son las imágenes firmadas por Daniel Rodas. Muy bien. Daniel luego, sorprendida, porque no se imaginaba que esto le iba a ocurrir en su visita a Israel, ella es colombo-americana, nos explica el shock que ha sufrido al encontrarse con que está en medio de la guerra. Hola Jorge, no puedo decir dónde estoy en este mismo momento, pero acabo de salir de Israel hace más de 28 horas en un sailboat, un velero, que creo que se dice en español. Estoy bien ahorita, todavía creo que tengo el sistema nervioso como en shock por lo que viví en Israel, pero sí estoy feliz que estoy empezando mi trayecto a llegar a los Estados Unidos, a mi casa. La situación que viví creo que es única, solamente los israelíes podrán entender. Yo escuché historias, he visto videos de mis amigos que viven en Israel y vivirlo es otra cosa completamente. Me levanté a las 8 de la mañana al sonido de esa alarma que nunca voy a olvidar. Creo que voy a tener trauma después con cualquier sonido. Me ha pasado en todos estos días. Bueno, uno escucha eso y tiene que buscar refugio. En Israel hay refugio cada cuantos pies, o si estás caminando en la calle por ahí y suena la alarma, cualquier persona te tiene que dejar entrar. Si es una casa y tocas la puerta, te tienen que dejar entrar por ley. Ya cuando estás en el refugio te quedas ahí 5, 10, 20 minutos, 30 horas hasta que te den otro aviso que estás bien para salir. Sigues tu rutina, o vas al baño, o te bañas, o comes, pero nunca sabes cuándo va a sonar la otra alarma y otra vez empieza el ciclo. Daniel, gracias por enviarnos esta información, porque nos pone en tu lugar, nos pone a todos nosotros que estamos aquí en tu lugar. Y si Daniel está saliendo con un velero, imagínense, por supuesto, Israel queda en el Mediterráneo, entonces yo supongo, no tengo la menor idea, pero yo supongo que hay gente que está tratando de salir por mar hacia países cuyos aeropuertos sigan abiertos para que de ahí puedan transbordar hacia los Estados Unidos. Daniel, gracias por esto. Regreso a Nueva York, en donde por supuesto se vio la terrible experiencia de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. Están preparados ante posibles actos terroristas y la gobernadora de Nueva York sale a hablar de, primero, cómo se están preparando y segundo, y esto es muy importante porque es un momento de suma tolerancia, cómo hay que abrazar y ayudar a los iraníes americanos que viven en el estado de Nueva York.
my number one job is keeping New Yorkers safe. And my focus is right now very much on the unfolding situation in Iran. We're increasing our presence at sensitive sites. I also want to speak directly to Iranian New Yorkers that you are safe here. We will continue to ensure that you belong here and that you feel that the state of New York is doing everything we can to protect you, and the same with Jewish communities who also feel that there could be retribution against them. And I want to let them know that we're taking this all very, very seriously. We will not tolerate any hate or retaliation against anyone who calls New York home. La gobernadora de Nueva York hablando sobre cómo quiere y tiene que proteger Nueva York y al mismo tiempo cómo quiere y proteger tanto a israelíes como a iraníes en medio de todo este conflicto. No sé si te has enterado, no es una gran noticia a nivel nacional, pero quizás pueda tener repercusiones para noviembre. Hoy hay elecciones en Texas, en Carolina del Norte y en Arkansas. Quizás la elección más interesante es la que está ocurriendo dentro de los propios partidos que van a escoger a su candidato para que luego se enfrenten contra el candidato del partido opositor en las elecciones de noviembre para el Congreso y para el Senado. Hay dos candidatos que estamos siguiendo muy de cerca. Uno es James Talarico, un legislador estatal que se ha dado a conocer a nivel nacional por su oratoria, y luego Yasmine Crockett. Ellos dos se están enfrentando. Van a tratar de convertirse en los candidatos del Partido Demócrata para sacar de su puesto al senador de Texas, John Cornyn. Ese es solo una de las varias contiendas que están ocurriendo hoy en los Estados Unidos. Repito, hay elecciones en Texas, en Carolina del Norte y en Arkansas. Las declaraciones de Hillary y Bill Clinton son durísimas. Ustedes se acuerdan que durante los últimos días los llamaron a una audiencia en el Congreso. Originalmente ellos habían dicho que no iban porque les parecía que todo era propaganda y publicidad. Finalmente fueron porque no querían estar en desacato. Y entonces vamos a escuchar primero unas declaraciones de Hillary Clinton, la ex primera dama y secretaria de Estado, por supuesto, y del expresidente Bill Clinton. Primero Hillary Clinton, molestísima por las preguntas que le hacen, porque ella dice que no tiene nada que ver con Jeffrey Epstein, el financista y pedófilo, líder de una red de tráfico sexual, y por el tono de las preguntas que los republicanos le hacían a ella. Al final de este video te vas a dar cuenta que hay también algunas declaraciones de Bill Clinton que luego vamos a analizar un poquito más a profundidad. Pero ahora Hillary Clinton y al final Bill Clinton. You asked the question. I'm going to answer your question. Now you're going to yell This at was me? what I spent You're my going to yell at time me. doing. I'm a survivor trying to look out for other survivors, trying to and protect I them was of it. taking care You of waited the 6 people months who to lost get here today. 3,000 6 months, lives and now you're being at World defiant Trade and Center. indignant today. You said this morning you did not solicit funds from Jeffrey Epstein, correct? That's absolutely correct. Did anyone solicit funds from Jeffrey Epstein on your behalf? Not that I'm aware of. I'm asking a black and white question. I'm not putting any leading statements into it or adjectives. Did you do anything to determine what was happening in those images or on those trips? That once you saw these photos, once you realized Jeffrey Epstein was a convicted sex offender of children, did you do anything to determine what was happening on these trips with your husband? I don't find any of your questions to be relevant to the investigation. Well, it is relevant if a former Well, president was traveling around with young women. Well, you'll have a alone chance. with them. You'll have a chance to talk to him tomorrow. If there are photos that are being released of the secretary as she is testifying, can you please explain how that I'm can done occur? with this. If you guys are doing that, I am done. You can hold me in contempt from now until the cows come home. This is just typical behavior. We will go off the record. Oh, for heaven's So I would like sake. to understand how that's permissible. Before the hearing was, It doesn't Excuse matter. me. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, So well, I would like to take a break at this moment. yeah, and I'd like to have I'm a done conversation. for now. And you did have a familiar relationship with Jeffrey Epstein, correct? No, I wasn't aware I'd ever met him when I was president. While you were president. We went out, I swam around, I sat in the hot tub for 5 minutes, or whatever it was, and I got up and went to bed. And then I have to ask this, did you engage in any sexual activity No. with this person? Algunas observaciones. Primero, Hillary Clinton comprensiblemente molesta porque ella asegura que jamás conoció a Jeffrey Epstein, jamás viajó en el avión de Jeffrey Epstein, jamás estuvo en la isla privada de Jeffrey Epstein. El caso de Bill Clinton es distinto porque no solo Jeffrey Epstein fue a la Casa Blanca, sino que también utilizó el avión de Jeffrey Epstein para su fundación. Esa es la explicación que está dando Bill Clinton. Pero luego había unas fotos muchísimo más comprometedoras en las que aparece Bill Clinton
en un jacuzzi y él dice no saber quién es la persona que se encontraba frente a él. Y la explicación la da aquí, era un lugar público. Bill Clinton hablando sobre la foto en el jacuzzi. Were there other people in that pool or hot tub with you as well? I don't think there's anybody in the hot tub. I didn't forgotten that there was anybody in the hot tub, but it was big, but it was about. Well, He's asking in the pool It appears area. this photo, there's a girl over here, or there's someone. Yeah, I don't know who that is. But he's also asking in the pool area were there other Yes, individuals? I don't know who that is. Okay, so you don't know? No, and then there were other people in the pool. Went out, I swam around, I sat in the hot tub for 5 minutes, or whatever it was, and I got up and went to bed. And then I have to ask this, did you engage in any sexual activity No. with this person? Okay, thank you. El expresidente de los Estados Unidos negando cualquier actividad ilegal que haya realizado en relación a los archivos de Jeffrey Epstein. Hay una fotografía que se ha dado a conocer, CNN la ha publicado y por eso lo estamos publicando aquí, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un eczema, una irritación en el cuello. Vamos a ver la fotografía, es esa. CNN le ha preguntado a la Casa Blanca si hay algún problema con el presidente y dice que sencillamente es la reacción a una pomada que está utilizando como un método preventivo. Pero esa es la explicación del eczema que tiene el presidente Donald Trump en el lado derecho del cuello. Voy a saltar a Argentina, donde el presidente Javier Milei se presentó ante el Congreso, un Congreso no muy receptivo a su mensaje, y Javier Milei, muy en su personalidad, muy en su manera, le respondía así a las críticas de los legisladores que lo estaban criticando. Javier Milei, en Argentina. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Además, 4, aprobamos la ley. Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Digamos, sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Digamos, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. No sé, yo creo que solo Javier Milei genera ese tipo de reacciones en Buenos Aires. La cosa está complicada, la cosa está muy complicada. Tengo un update, no sé si se acuerdan, Annie López, la estudiante hondureña, que durante Thanksgiving quería ir a ver a sus papás en Texas y que fue detenida en Boston y luego deportada hacia Honduras. La última información que tenemos no es muy alentadora. Aparentemente el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a enviar un avión para recogerla a ella, como había sugerido un juez, y regresarla hacia los Estados Unidos, pero ella se enteró a través de sus abogados de que si regresaba a los Estados Unidos la volverían a deportar, la volverían a arrestar y a deportar. Así que hasta el momento Annie ha decidido quedarse en Honduras. Esperamos que este caso tenga un desenlace muchísimo más positivo. Y ahora sí nos vamos a una entrevista que tiene que ver con un tema totalmente humano. ¿Qué pasa con los niños inmigrantes que son separados de sus padres y se quedan solos aquí en los Estados Unidos? ¿Quién los cuida o quién los lleva luego con sus padres cuando fueron deportados a otro país? La entrevista ahora mismo. Así veo las cosas. Es una pregunta muy básica, pero ¿qué pasa cuando los niños de padres indocumentados se quedan solos? Cuando sus padres son detenidos y luego deportados. ¿Quién los regresa a sus países de origen? ¿Quién los reúne con sus padres? El Centro Maya Guatemalteco desde 1980
ha hecho el trabajo que muchos otros no se han atrevido a hacer, y por eso hoy está con nosotros la directora de operaciones, Mari Blanco. Mari, gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenernos aquí. Hay gente que no sabe qué pasa con todos estos niños, pero cuando un niño se queda solo y se los llevan al Centro Maya Guatemalteco, ¿qué hacen con ellos? Pues primero tenemos que identificar si ese niño o esa persona que nos los ha traído tiene un poder legal bajo el niño. Han habido situaciones donde las propias escuelas nos están avisando que nunca recogieron al niño. Entonces les encontramos vivienda, tenemos que trabajar con los consulados, obtener los documentos, y si los padres fueron deportados, empezamos el proceso de reunificación. Mari, me parece increíble que haya niños que de pronto se queden solos, que sus padres no lleguen por ellos a la escuela porque fueron deportados. Y si no, o sea, si ustedes no los ayudan, ¿qué pasa con esos niños? Es ahorita lo que estamos tratando, pues el problema que estamos tratando de resolver, porque ahorita nos conocen en nuestra área y quizás de otras partes de la Florida, cuales hemos hecho reunificaciones, pero para esas familias que no nos conocen o que quizás no tengan los recursos, esos niños se quedan en una situación muy vulnerable, si no hay nadie que nos ayude. Ahora, se llama por supuesto Centro Maya Guatemalteco, pero ustedes han enviado últimamente niños no solo a Guatemala, sino también a El Salvador y Colombia. ¿Cuántos niños aproximadamente? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahorita hemos hecho más de 25 reunificaciones y tenemos a niños en lo que llamamos la lista de espera, quizás familias que necesitan este servicio, este proceso de reunificación, que todavía no tienen los documentos listos para viajar. Entonces, nosotros pues ayudamos a cualquier persona. La familia de Colombia, de hecho, la mamá nos llamó estando en el centro de detención. Ella ya había estado detenida por 8 meses y escuchó que estábamos haciendo esto, que podíamos ayudar, y nos pidió ayuda del centro de detención. Háblame un poco de esos niños. ¿De qué edades estamos hablando? Hemos mandado a bebés. El último de El Salvador fue de 5 meses. Perdón. 5 meses. Correcto. ¿Un bebé de 5 meses? Sí, un bebé solito. de 5 meses. Se quedó solo. Sí, así hemos tenido que No mandar puedo creerlo. A bebés de 5 meses, 1 año. El último viaje que hicimos a Guatemala teníamos 2 niños de 1 año, uno de 2, 4, 6. Entonces, y la mayor que hemos mandado ha tenido 16 años. ¿Tienen algún tipo de ayuda o de resistencia por parte del Servicio de Migración? No necesariamente con los niños. Obviamente, o sea, nosotros sabemos que el trabajo que estamos haciendo, ellos quizás no nos estén apoyando en eso, pero los niños básicamente se quedan, y han habido, de hecho, uno de los niños de 6 años, quien ya cumplimos la reunificación, a él lo detuvieron con su papá en el carro. El papá lo fue a recoger de la escuela a 5 minutos de su casa. Y cuando se lo llevaron, él les dijo, por favor, no me lleven, aquí está mi hijo, yo soy la única persona que mi hijo tiene. Y ellos le dijeron, llama a alguien a quien lo recoja, si no, se lo va a llevar el Departamento de Niños y Familia. Me imagino que el trauma en esos niños es gigantesco, ¿no? ¿Qué les dicen? ¿Cómo reaccionan? Para muchos niños es un sentimiento, o sea, ver que le quiten a su papá de esa manera, el niño nunca se va a recuperar de eso. Pero para muchos de los niños que hemos mandado, ellos son ciudadanos americanos. Entonces los estamos quitando del único mundo que han tenido y mandando a un país que nunca han conocido, quizás un país que no les pertenece a ellos, pero un país de cual sus papás huyeron, que no tienen los recursos. Entonces, básicamente los estamos mandando de una situación terrible a una situación peor. ¿Cuánto tarda todo el proceso? Vamos a suponer, si un niño sus padres son detenidos y deportados, ¿cuánto tiempo se tarda ese niño en poder estar de nuevo con sus padres? Todo depende en los documentos que tengan. Entonces, por ejemplo, los niños que ya tienen pasaportes vigentes, y cuál es uno de los pasos que nosotros tratamos de preparar a los padres antes de que pase esta separación, eso es muy fácil. O sea, los podemos mandar esa misma semana, cumpliendo todos los otros requerimientos. Si tienen pasaporte, claro. Si tienen pasaporte vigente. Para esos niños que no tengan pasaporte vigente, nosotros necesitamos o requerimos la asistencia del consulado, quien nos puede ayudar, apoyar, y ese proceso se puede tardar de 1 mes a 2 meses. Ustedes están haciendo una labor realmente extraordinaria con todos estos niños, pero ¿qué más hacen, Mari? Nosotros hacemos lo que la comunidad necesite. Ahorita, obviamente, la comunidad necesita esta asistencia migratoria, entonces estamos nosotros vigilando las áreas
humanitarias, ayudando a las familias cuando los arrestan. Si llega inmigración a nuestra área, por ejemplo, hoy en la mañana, nosotros estamos ahí hablando con los agentes de inmigración, asegurándonos de obtener números de teléfono, etcétera, y pues todas las consecuencias que ese momento trae. Hoy me mostraste un video antes de comenzar la entrevista de que la migra estaba frente al centro donde estaban ustedes. A una cuadra del Centro Maya. ¿Tú crees que es una forma de intimidarlos? ¿Es peligroso el trabajo que estás haciendo? Es peligroso el trabajo que estamos haciendo y nosotros sabemos que somos, por decir, un target, o sea, para estos agentes, pero ellos en realidad no, o sea, están en esa área porque ahí es donde está la comunidad inmigrante. Entonces ellos lo que hacen, y esto pasa frecuente, desafortunadamente esta es nuestra vida diaria. O sea, los agentes siempre están en el área de Lake Worth y nosotros por lo menos una vez al mes tenemos que hacer este tipo de trabajo. Háblame del padre fundador del Centro Maya guatemalteco. El padre Frank fundó el Centro Maya pensando en labor que la gente necesitaba. En ese entonces era el cuidado prenatal para las mujeres indígenas. Y pues nosotros y el trabajo del centro evoluciona dependiendo de las necesidades de las personas. Entonces nosotros siempre decimos que seguimos a la comunidad, no seguimos al dinero. Y en pensar en este trabajo que estamos haciendo ahorita con el tema de inmigración, sabiendo pues las consecuencias negativas que nos puede traer a nosotros personalmente y en nuestro trabajo, hablamos de eso como equipo con el padre y dijimos, pues es un trabajo que no se puede ignorar y pues adelante. Llevan 46 años trabajando en esto. ¿Será este el momento más difícil del centro? Yo creo que para muchos de nosotros sí, pero en una conversación... ¿Nunca habías visto algo parecido? No, o sea, de esta manera y de la manera tan agresiva que entran. Al principio de este trabajo nosotros dijimos, la ley nos va a proteger. Entonces empezamos el año pasado, en enero, a enseñarle a las familias sus derechos. Y cuando tuvimos nuestra primera operación masiva en Lake Worth, el febrero del año pasado, 2025, vimos que la ley no te iba a proteger. Entonces tuvimos que cambiar a preparar a las familias para esa separación familiar. Termino con esto. ¿Hay alguna recomendación que le puedan dar ustedes a las familias de inmigrantes que corren el riesgo de ser separadas? Tengan sus documentos en orden. Asegúrense de que tengan un folder con todos los documentos de ustedes, números A, si es que tienen, pasaportes de los niños. Si tienen pueden sacarle la doble ciudadanía a sus hijos, sáquensela porque nosotros vamos a necesitar la ayuda, el apoyo de ese gobierno, si es que hay que mandar a sus hijos de regreso con ustedes. María, gracias por estar aquí. Es una labor realmente extraordinaria lo que hacen. El padre Frank está aquí escuchándonos. Padre, usted ha salvado vidas y usted lo sabe. Gracias. Yo sé. Gran trabajo de ustedes. Muchas por eso gracias. los queríamos tener aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mari. Tenemos tus comentarios, casi todos tienen que ver con la guerra. Estamos en guerra. Yo sé que es difícil pensarlo y asumirnos así, pero estamos en guerra. Chaparral dice lo siguiente: me afecta la guerra porque no hay dinero para nuestros servicios médicos, escuelas, comidas y muchos beneficios que nos arrebataron. Nos están dejando sin recursos, ya lo que ganamos no alcanza. Precios elevados y Bezos paga menos impuestos de lo que pagan muchos. Lástima la economía de los Estados Unidos, la peor en años, y hoy gastan nuestros impuestos en guerras sin sentido. Johnny Chávez nos dice lo siguiente: da risa como nosotros los hispanos estamos más preocupados por el ataque a Irán, ignoramos los problemas que tenemos en nuestros países, ¿por qué alzamos la voz por problemas que no estamos viviendo? En cambio, aquí en México secuestran, matan y extorsionan a la gente todos los días y no les exigimos a los políticos corruptos. Ernesto del Villar nos dice lo siguiente: el tipo que acusó a otros presidentes de hacer guerra con Irán para mantenerse en la presidencia ahora es quien los está haciendo, lo que hay que ver. Gracias por estar aquí, de verdad, porque son momentos complicados. Estamos tratando de acompañarte y si bien no queremos ni podemos competir con las grandes cadenas, con corresponsales en todo el mundo, lo que sí podemos hacer es tratar de vincular esas grandes noticias, en este caso la guerra, contigo y con mi vida, y cómo esa gran noticia te está afectando a ti. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en Así Veo las Cosas. Te puedes suscribir, estamos a punto de llegar a los 400,000 suscriptores. Nos va a encantar que tú seas el número 400,000. Basta con que aprietes este botón, es totalmente gratis, no te va a costar nada. Vas a recibir la última información de Así Veo las Cosas. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar nuestro periodismo y Así Veo las Cosas.